bendiga, mis amados hermanos. Dios los bendiga cada día más. Pues esta pequeña reflexión la quiero compartir con ustedes. En medio de esta pandemia hemos sufrido muchas cosas, hemos pasado por situaciones bien difíciles, hemos perdido seres queridos, hemos estado en medio de la enfermedad, hemos salido ganadores. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí dando la buena batalla con la bendición de Dios, con la fuerza que nuestro Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros. Como creyente de la palabra, nuestra fe crece entre más pruebas, entre más tormentas, entre más dificultades. Nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque conocemos, porque sabemos, porque vivimos dentro de la presencia de un Dios de fuerza, de poder, de misericordia y de amor. Un Dios bueno que nos cuida, nos protege cada día, el que nos da fuerza para seguir adelante, para amar a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas, depende, ¿va? El que nos da la fuerza para perdonar, el que nos da esa sensibilidad para ayudar al prójimo, para poder proveer a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestra congregación, para proveer al necesitado y siempre tener esa misericordia con nuestro prójimo. ¿Por qué es tan importante la palabra del Señor? Porque es la que te da la fuerza, es la que te da la sabiduría y es la que te da el entendimiento al perdón. Muchos somos difíciles de perdonar cosas que nos hagan o cosas que personas que nos hayan lastimado. Muchas veces nosotros no aceptamos ese perdón o no damos ese perdón. Somos incapaces de poder dar ese perdón, pero debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdonó, aún siendo malos, aún no teniendo nosotros perdón, ¿por qué nosotros no perdonar a nuestro prójimo, a nuestra familia, a quien nos haya hecho daño? No importa tan grande que haya sido ese daño. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fuerza y ese don de perdón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, las veces que tengamos que perdonar, nosotros sanamos nuestra mente, nuestro corazón, renovamos nuestras fuerzas y seguimos adelante y tenemos la capacidad de poder sonreír todavía a pesar de todas circunstancias, a pesar de toda situación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, por lo cual nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Tenemos que perdonar, no importa las veces que tengan que ser. La palabra dice, tienes que perdonar 70 veces 7, entonces tenemos que perdonar tantas veces cuando sea posible. El único beneficiado acerca de perdonar y recibir el perdón, el único beneficiado es la persona que perdona o que recibe el perdón. ¿Por qué? Porque así sanamos, así resplandecemos y así empezamos nosotros a ser nuevas personas, nuevas criaturas y aprendemos cosas nuevas que nuestro Padre Santo nos enseña por medio de su palabra. Por eso es tan importante, pero tan importante perdonar. A lo mejor digas, pero qué difícil es perdonar a la persona que me hizo tanto daño. Pues sí, es difícil, no es fácil, pero si Dios, con la ayuda de Dios, tú lo puedes lograr. Muchas veces caminamos en este mundo y vemos lo difícil que es, pero es porque no conoces la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, tú puedes entrar a la presencia de Dios. Y entrando en la presencia de Dios, tú puedes ser transformado por Dios. Y cuando tú eres transformado por Dios, tú te vuelves un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te transforma de pies a cabeza, por dentro y por fuera. Dios transforma. Dios, no importa quién sea o lo que uno haya hecho o las cosas que uno haya hecho en el pasado. Lo único que importa es que uno
uno busque de Dios para que sea Dios el que va a transformar a uno, el que va a perdonar a uno, el que va a cambiar a uno. Es tan importante en estos tiempos que nosotros busquemos de Dios. A lo mejor digas, pero es que las personas que conocen de Dios, o los evangélicos, o los hermanos apartados, o los cristianos, como tú nos quieras decir, hacen cosas peores que los que no conocen la palabra. Recuerda que todos estamos aprendiendo, y las congregaciones donde estamos yendo es como un hospital. A los hospitales va la gente enferma, pues deja y te digo que a las congregaciones va la gente herida, la gente cansada, la gente que busca ayuda. Va toda clase de gente. Es como un hospital. Es el hospital de Dios. Eso es lo maravilloso, que es el hospital de Dios, porque ahí sí vas a ser sanado completamente. No solamente de una enfermedad, de 2 o 3, de todas tus enfermedades, de toda la maldad que tenemos nosotros como naturaleza de pecado que somos nosotros. Dios puede sanar todas esas enfermedades, la enfermedad de odio, la enfermedad de lujuria, la enfermedad de pornografía, la enfermedad de maldad, de orgullo, la enfermedad de vanagloria, toda clase de enfermedades. Todo esto decimos que es pecado, sí es pecado, pero también son enfermedades del mundo que Dios puede sanar, y Dios con su presencia puede disipar y puede transformarnos día a día. Por eso te invito que busques de Dios, que busques la palabra, que dejes que Dios transforme tu vida. Conmigo lo hizo y lo sigue haciendo cada día es mejor. Ahora yo puedo entender lo maravilloso que es tener una familia, proteger a una familia, educar a una familia y llevar dentro de la palabra del Señor a una familia. Es muy diferente a que uno camine solo, a que uno camine con lo que uno cree. Cuando tú caminas creyendo en la palabra y siguiendo la palabra, es muy diferente el caminar. Es muy difícil porque el mundo es contrario a la palabra. Las cosas del mundo es completamente diferente a lo que es la palabra de Dios. Pero Dios nos da esa fuerza que necesitamos. Dios nos da esa sabiduría y Dios nos da esa resistencia para nosotros seguir adelante cada día. Cada cristiano es una lucecita en este mundo. No lo critiques, no lo dejes tirado, ayúdalo, porque tú no sabes cuántas cosas ha vencido para poder llegar a donde ha llegado, sea líder, sea pastor, sea misionero, sea la situación que sea del cristiano. Ayúdalo, no lo critiques. No sabes cuánta fuerza se necesita para uno estar parado en la brecha, estar firme en la palabra, que cuando tú a veces caes, poderte levantar como el Señor te levanta. No es fácil porque todos te critican, pero el Señor no. El Señor te va levantando, te va secando esas lágrimas, te va acariciando esas cicatrices de dolor por haber fallado. Los cristianos de verdad que somos lucecitas en esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios nos esforzamos. Es fuerte, solamente estando en los zapatos de uno puede decir, esto es fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a la palabra del Señor, pero nosotros seguimos adelante y para el cielo, que es lo que nosotros esperamos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y llegando a mi casa para estar con mi hermosa familia, que es una bendición que Dios me ha dado, que el mundo no me la pudo dar. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos prontito. Bendiciones.